Enlazarnos hasta Washington con Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, en aquella, la capital estadounidense, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, para que nos hable sin censura de esta reunión de Marcelo Ebrard, quien llega en un entorno complicado. El director del conocido como CBP Aduanas en Estados Unidos dice que México puede hacer aún más, a pesar de que los números podrían darnos a entender que el gobierno de México está cumpliendo con su parte en este acuerdo que llegaron con sus contrapartes estadounidenses. Jesús, ¿qué es lo que se sabe de esta reunión? Danos el reporte, te mando un abrazo, gracias por el tiempo. Buenos días, Vicente. Pues Mark Morgan, el director interino de Aduanas y Protección Fronteriza, lo dejó en claro. El gobierno de Donald Trump no está conforme con lo que está haciendo México. Y ese va a ser el tema de presión en esta reunión que se va a llevar a cabo en la Casa Blanca esta tarde entre el canciller mexicano, el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo. La culpa la tiene el gobierno de López Obrador, mi querido Vicente. Lo habíamos comentado, una vez que le abres la puerta a Donald Trump, no vas a quitártelo de encima. Y es que estamos en año electoral y por eso está exigiendo demasiado, pese a que las estadísticas que dio a conocer el mismo Morgan establecen una disminución en el número de aprehensiones de inmigrantes indocumentados de Centroamérica en la frontera sur de los Estados Unidos. Están inconformes. Insiste en que el despliegue de la Guardia Nacional, tanto en la frontera sur como en la frontera norte de México, se tiene que mantener y con ello pues cerrarle básicamente las puertas al flujo migratorio. El 7 de junio, cuando se firmó este acuerdo, forzado el gobierno de López Obrador por la amenaza de los aranceles, se habían establecido dos plazos de 45 días para estas revisiones. Aunque en estos momentos no está la amenaza de Trump de volver a imponer aranceles a las exportaciones mexicanas, porque sería el colmo, después de haber militarizado las fronteras del gobierno de México, pues ahí está la exigencia de Morgan, sosteniendo además que el gobierno de Trump tiene como objetivo para el noviembre de 2020, mes electoral, el haber ya edificado unos 800 kilómetros nuevo de muro en la frontera común, Vicente. Sobre esto que nos estás mencionando, Jesús, ayer vía Twitter, Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores de México, escribió: acabo de escuchar declaraciones del encargado de CBP, reitero frente a las presiones, México no es ni aceptará ser tercer país seguro, tenemos mandato en ese sentido del presidente de la República y es consenso en el Senado de todas las fuerzas políticas, no lo aceptaremos. Dame tu opinión acerca de estas declaraciones, Jesús. Bueno, pues no van a aceptar el tercer país seguro. Eso ya está muy claro desde la semana pasada. El tema no es aquí el tercer país seguro. El tema es la amenaza del gobierno de Estados Unidos que se va a mantener constante de aquí a las elecciones, mientras Trump esté en la Casa Blanca. Por eso decía desde un principio, el error fue abrirle la puerta al gobierno de Trump con la aceptación de ese acuerdo migratorio, con el despliegue de la Guardia Nacional, militarizando las fronteras, aceptando recibir en México a los solicitantes de asilo en Estados Unidos y también pues actuar bajo esa posición de debilidad ante las amenazas de un arancel. Yo creo que no es la última vez que vamos a escuchar a Trump con esta insatisfacción y tiene la herramienta clave, ya se dio cuenta cómo doblegar al gobierno mexicano y será muy fácil, más allá del tercer país seguro no, con los aranceles. Pues vaya forma de recibir a Marcelo Ebrard, a pesar de lo dulce que sonaba el vicepresidente Mike Pence también en Twitter diciendo que lo recibían casi con los brazos abiertos. ¿Qué se puede esperar de esta reunión en Washington, Jesús? Bueno, en primer lugar, Mike Pence no tiene ningún poder. Lo hemos dicho muchas veces, es una figura de adorno política en el sistema presidencial de los Estados Unidos. Aquí el que importa es Donald Trump, no el vicepresidente de los Estados Unidos, ni siquiera el secretario de Estado. Hemos visto que el que tiene la última palabra en todo se llama Donald Trump. ¿Qué se espera?
pues seguramente quebrar esa tarde nos diga que no aceptaron el tema del tercer país. Seguro que todo está bien, pero creo que el mensaje de Morgan está muy claro. Cuando lo considere necesario Trump, va a utilizar la presión, y ahí es donde en realidad vamos a ver qué haría el gobierno mexicano. Qué irónico, es demasiado irónico pensar que todo lo que hizo el gobierno mexicano y que solo creíamos que podía ocurrir en el gobierno de Enrique Peña Nieto, como militarizar las fronteras, ahora está ocurriendo, y sobre todo en un punto de debilidad, porque quien no lo ve así, creo que no entiende lo que ocurre en el tema migratorio. México está en un punto de vulnerabilidad por haber aceptado bajo las condiciones de revisiones ese acuerdo migratorio del 7 de junio. Hablas de una posición de vulnerabilidad, no descartaríamos entonces, así lo podríamos pensar muchos, nuevamente el amago con los aranceles de Donald Trump. Lo estamos diciendo desde un principio, Vicente, sí, esa es la estrategia de Trump. ¿Cuántas veces lo ha utilizado para doblegar a China o para tener complicaciones con China? Lo hemos dicho, México no es China. Está en Washington. Hace 2 horas el canciller Marcelo Ebrard asegura que estaba rumbo a la misión de México en la OEA, a la sede de la misión de México en la OEA, a cargo de la embajadora Luz Helena Baños, para felicitarles, dice, por la aprobación unánime de la declaración que califica como ataque terrorista la masacre del Paso, y acordar los siguientes pasos que habremos de seguir. Leo textualmente lo que dice el canciller Marcelo Ebrard. Pues estará limitado también lo que pueda hacer el gobierno de México en este caso, entendiendo que el juicio se lleva a cabo en Estados Unidos y bajo las leyes estadounidenses, ¿no, Jesús? Es improcedente, ya lo habíamos comentado. México no puede hacer nada, y lo que diga la OEA, ¿qué es la OEA? Nadie toma en cuenta la OEA y el gobierno de Estados Unidos. Jesús, estaremos al pendiente de lo que salga de esta reunión en Washington. Te estaremos molestando. Te mando un abrazo y gracias por el reporte. Buenos días. Buenos días.